estaba olvidando esto de grabar, que a veces me sucede. Creo que todavía no inicia la grabación, pero bueno, ya debe estar por iniciar, si no para que la vea Ángel. Los minutos que se ha perdido. Muy bien, entonces yo les digo, pues, ¿qué es lo que podemos ver entonces? Bueno, esta era la de la libertad negativa. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? En la distinción, yo les decía esto de la voluntad, bueno, esto ya es lo que les estaba hablando, que hay límites entonces para ejercerla, precisamente. Entonces, nosotros no podemos ejercer totalmente la libertad, esa es una contradicción, pero así es la ley. Entonces, en la Constitución señalan algunos casos en los que no va a ser posible llevar a cabo digamos que esta inmunidad. Entonces, en esos momentos, pues la autoridad sí va a poder establecer para nosotros un límite. O sea, bueno, por eso les digo que es lo contradictorio, ¿no? Porque diríamos, pues la libertad no tiene límites, pero sí tiene límites, sí tiene, son precisamente estos que les señalo. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a la libertad. Entonces, en la Constitución, ya se trabó. ¿Ya pueden ver ya los archivos? Yo creo que se trabó porque empecé a subirlos, a lo mejor estaban muy pesados. Ahí ya pueden ver las páginas que les dejé. Entonces, espero que sí. Bueno, y vemos que de manera general algunos límites son establecidos de manera común. Por ejemplo, imagínense que todos estaríamos, bueno, la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo en que la pornografía infantil está mal, porque pues daña a un niño. Entonces, lo que hacemos nosotros es que de manera general decimos que hay prohibición a la pornografía, o sea, la sociedad en general, ¿no? Y también, pues, algunas cosas que se consideran contrarias a las buenas costumbres o a los deseos de la mayoría, ¿no? A lo que la mayoría considera que está bien, entonces se definen como, pues, como aberraciones o como conductas que no pueden subsistir en nuestra sociedad. Ahí es en donde está el límite más claro que vemos a la libertad, ¿no? Bueno, ese me parece que sería un claro límite. Entonces, no sé si tengan alguna duda de esto de los límites en general. Vamos a ver algunos límites en particular. Primero vamos a ver la libertad de educación, que es, me parece que una libertad más o menos sencilla. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, muy bien. Entonces, les voy a hablar de la libertad de educación. La libertad de educación es una libertad que es una de las primeras consolidadas en la Constitución de 1917. Entonces, bueno, digo, porque una de las primeras, o más bien dentro de primeras, me refiero a la importancia que les ha dado nuestra sociedad, porque anteriormente ustedes saben que la educación se considera universal, pero lo de la universalidad pues queda en entredicho, porque muchas veces no señala, ay, esta no es la presentación, esta es una más viejita, déjenme ver. Entonces, no señalaba la libertad de educación, no se establecía como, hoy la tenemos, o sea, el hecho de que en la Constitución diga que es general, pues no nos da la garantía ya que sea general para todos y que entonces todos van a tener educación. Para eso hace falta implementar más bien un sistema, pues complejo, ¿no? Que es este de la educación básica. Entonces, si nosotros vemos, pues, ¿qué es lo primero? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común la educación básica, la educación primaria? ¿Qué tienen, por qué podemos decir que es gratuita? A ver, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirías, Carlos Alberto? ¿Por qué decimos que la educación es gratuita? Ay, no encuentro la presentación. ¿No estás? Entre comillas, gratuita. Bueno, pero ¿qué elementos encontramos, por ejemplo, en la primaria que no encontramos en la universidad? Por ejemplo, Frida.
Ay, qué bueno, Ángel, qué bueno que ya estás aquí, sí, ya vi. Entonces, Frida, ¿no estás? ¿Qué encontramos, qué elementos encontramos en la educación primaria que no encontramos en la universidad, por ejemplo, Kevin? Ah, sí, bueno, ahí estás. Entonces, dime, cuéntame, ¿qué elementos encontramos en la educación? Ah, bueno, eso también, eso también es el uniforme. Los libros, bueno, eso precisamente, bueno, el uniforme incluso, ¿no? Los desayunos que daban, ajá, todas esas cosas implican entonces que no solamente pensar en que uno va a ir a la escuela y ya va a decir, ah, bueno, ya el respeto a las personas, también ¿te parece, Ángel? ¿Eso es de manera positiva o negativa? Eh, Más o menos positiva o más o menos negativa o como, bueno, en este sentido lo que yo les quería decir es que lo que encontrábamos en la educación primaria, que después no encontrábamos de manera general en el sistema educativo, es precisamente la infraestructura. La infraestructura para pensar en que alguien va a ir a la escuela, o sea, cómo hacer condiciones de igualdad. Ah, es que les preguntaba Ángel que qué condiciones había en la educación básica que ya no había en la universidad. Me parece que, bueno, en este sentido, mi idea era un poco enfocada en lo que dice, por ejemplo, Carlos Alberto, y un poco a lo que dice Cristina, pero dependiendo, ¿no? De cómo es el estado. Dice Frida también que los desayunos. ¿A qué me refiero? Que para garantizar una libertad que sea igual para todos, o sea, es decir, una equidad, la educación entonces tendría que prever que no todos tienen para pagar las mismas cosas. Entonces, el hecho de que tú impartas la educación, o sea, yo les digo, por ejemplo, vamos a vernos mañana en el aula, pues implica para todos, pues primero los gastos de desplazamiento, implica que todos tuvieron precisamente que haber desayunado, implica que pues que todos tuvieron que haber comprado el libro de texto que ahora les estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de la educación gratuita, pues por eso los libros se regalan, porque o son gratuitos, así como lo señala el programa de textos universales y gratuitos, ¿no? Son gratuitos porque no todos los pueden pagar. Entonces, estamos en la educación pública, por lo menos, nosotros pues no tenemos que adquirir ningún libro extra. Son los libros que dan la SEP y están pensados para que a partir de esos libros podamos aprender. Entonces, en el caso de la educación, esta tiene que ser muy equitativa. Y lo que les decía, pues es que básicamente hay tres obligaciones. ¿Se acuerdan que el Estado tiene que garantizar ciertas cuestiones para decir que está cumpliendo con el derecho? Bueno, a esto le llamamos garantizar. Y en ese sentido, pues las garantías recuerden que tiene que ver con la forma en la que se va a llevar a cabo, que se va a garantizar precisamente, que se va a garantizar el derecho, ¿no? Entonces, son el derecho a recibir la educación por sí misma, ¿no? O sea, el derecho a que pues, yo voy a poder ir a una escuela, la obligación de impartirla de manera gratuita, que eso ya tiene más vertientes, porque ya vemos que gratuita no es solamente que diga gratuita en el exterior, sino que en realidad, pues en el interior también sea gratuito lo que vamos a recibir, los libros, incluso los cuadernos, ¿no? Incluso los uniformes, incluso la forma como llegamos ahí y la libertad para impartir la educación, que también es otra garantía. ¿Qué pasa si yo no quiero la misma educación que todos? Bueno, entonces a lo mejor podré hacer este uso de esta libertad precisamente. Entonces, la libertad consiste en la libertad, por un lado, nosotros de recibirla, o sea, es decir, el Estado tiene que darla, impartirla, y también se puede impartir por parte de los particulares. Uno, porque a lo mejor la educación privada, pues para algunos es de mejor calidad, ¿no? Y segundo, porque a lo mejor yo no quiero la misma educación que los demás. En ese sentido, entra la libertad de enseñanza. Primero, la libertad de enseñanza debe darse bajo un marco de respeto primero a la que imparte el Estado. O sea, a pesar de que haya escuelas católicas o de otras religiones o escuelas, digamos que en el marco de los diferentes tipos de educación que se imparten de manera privada, de todos modos, la educación se debe impartir de acuerdo a los parámetros que da el Estado. O sea, es decir, el Estado impone ciertas vertientes o dice, ah, estas son las cosas más importantes, estos son los valores que necesita nuestra sociedad y de acuerdo con eso los que dan la educación particular, por ejemplo, tienen que apegarse también a ello. Entonces,
¿Cuáles son los valores que tiene que tener esta educación? Precisamente, pues son estos que vienen aquí, que son los que están en el libro de texto, que también les iba a decir que, bueno, por ahí lo revisarán, pero ahora que lo tengan. El amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, a la conciencia de la solidaridad internacional y también a la independencia en la justicia. Entonces, todas estas son cuestiones en las que nos tienen que formar para que precisamente nosotros seamos ciudadanos que puedan convivir unos con otros, ¿no? Entonces, estos valores son muy importantes. Y después está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que precisamente nosotros hemos visto que es un documento que es facultativo, es decir, que los estados pueden cumplir, o sea, que no es jurisdiccional. Ay, no, me volvió a sacar Ángel, es que algo debe estar mal. Entonces, la Declaración Universal señala en el artículo 26 que es indispensable para el ejercicio de los otros derechos, precisamente que se permita que las personas que no están en una buena condición puedan salir de ese estado, de ese estado en el que se encuentran. Eh, Ay, bueno, dice Ángel que de plano no. Ah, ya me acordé. Es que estoy subiendo el otro video. Con razón tengo como mal internet. A lo mejor ustedes también ven que tengo como mal internet, ¿no? Y como estoy subiendo un video pesado, creo que es eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con la educación que pretendería? O sea, ¿cómo ser una educación inclusiva? Precisamente les digo, pues si nosotros vemos que los derechos humanos son necesarios para la dignidad, entonces necesitamos de educación para vivir con dignidad. Pues yo pensaría que sí, no sé cómo ustedes vean este punto, pero precisamente la educación nos permite salir de los límites que pensamos que es dignidad, ¿no? O sea, nos permite ampliar el panorama y la educación también nos va a permitir exigir más derechos. Entonces, por eso es tan importante la educación y por eso el pensamiento crítico que pues tiene que privar en la escuela, ¿no? La educación, además, señalamos que tiene que ser laica. Entonces, vean cómo funciona esta lógica de los derechos humanos. Para que un derecho pueda ser ejercido por todos, para que sea universal, debe ser efectivamente garantizado por el Estado. ¿Cómo va a ser garantizado por el Estado? Va a tener que ver la naturaleza de ese derecho y va a tener que ver de qué forma llega a todos. Es decir, en el caso de la educación, el Estado tiene que impartirla, o sea, tiene que pagar por ella, porque no todos podemos pagar por la educación. Entonces, por ejemplo, la educación que se recibe a nivel universitaria no significa que sea más económica que la educación que se recibe, o así debe ser, ¿no? Así debería ser, que la educación que se recibe a nivel privado. O sea, ustedes, por ejemplo, en su caso, pues pagan la educación. Entonces, es un bien, es un bien inmaterial, claro, que están recibiendo, entonces, por una situación que ustedes están generando, ¿no? De ahí la importancia entonces de que ustedes digan, bueno, es muy importante, es que se enlaza con mi teléfono. Este, es muy importante que ustedes aprovechen esa educación, claro, ¿no? En el caso de las personas que reciben educación gratuita, esa educación cuesta lo mismo que costaría la privada, ¿no? O sea, es decir, se genera una gran cantidad de necesidades económicas. Entonces, el Estado, para garantizarla, recuerden que tienen que cumplir varias funciones. Entonces, para garantizarla, tiene que ver de qué forma les llega a todos. Por eso les decía esto del concepto de que sea universal. Bueno, lo que primero va a tener que hacer o lo que tuvo que hacer a partir de las leyes de reforma de Benito Juárez, pues fue imponer una educación laica y gratuita. Entonces, la laicidad tiene que ver con que el Estado no puede adoctrinar a las personas. En la Constitución de 1824 decía que el Estado era católico y entonces de esta forma, pues todos los que iban a la escuela se formaban en esa educación. Eso deja fuera a la gente que no tenga la misma religión. Si ustedes se dan cuenta, pues sería discriminatorio. Entonces, por eso es laico, para que sea precisamente general para todos, ¿no? La laicidad, entonces, no solamente se refiere a la religión, se refiere a los dogmas, o sea, a la imposición de un tipo de pensamiento. Pero claro,
nosotros lo asimilamos con la religión, porque tiene que ver, claro, con un espíritu pues bueno, algo espiritual, pero del modo religioso, ¿no? Del modo dogmático. Entonces, lo laico se cree, o este es el fundamento de la Declaración Universal, es que lo laico se promueve un espíritu crítico frente al espíritu dogmático. Recuerden ustedes que cuando Benito Juárez y después Porfirio Díaz estaban en el poder, tenían un pensamiento en el que la religión era contraria a la ciencia y por tanto había que combatirla. Entonces, bueno, es un poco represor también, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto bajo el cual se crea la laicidad. Entonces, nuestra escuela, por ejemplo, pues es laica, pero de manera general, entonces tiene que ser laica. ¿Cuál? La que imparte el Estado. La que imparten los particulares no es necesariamente laica, ¿eh? Entonces, ¿qué otra cosa? La gratuidad también es para la educación que imparte el Estado. Y la gratuidad significa no solamente que la educación no tenga una cuota, o sea que además eso también significa, no una cuota voluntaria tampoco. Bueno, que no tenga una cuota, que además sea accesible, asequible, aceptable y adaptable. Y todas estas son singularidades que tienen que ver con lo que decíamos, con los desayunos, con que precisamente si la escuela te queda muy lejos, pues que haya una forma en la que se incentive el transporte, que además, bueno, que haya vías de comunicación, precisamente que la escuela esté en un lugar estratégico, ¿no? Que además se les brinde a todos la misma oportunidad de educación, porque obviamente no va a llegar a la misma escuela, o sea, bueno, con las mismas condiciones un niño que otro, ¿no? Todos van a tener distintas condiciones de vida y económicas. Entonces, por lo tanto, la escuela debe proveer de un momento que sea general, o sea, en el que se puede ejercer este derecho. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que se contribuye mejor precisamente a la convivencia humana. ¿Se acuerdan que les decía yo esto, que hacía énfasis en esto de los países europeos? Los países europeos, muchos de ellos tienen este concepto de gratuidad y tanto la gente que tiene mucho dinero como la gente que pues más o menos tiene dinero va a la misma escuela, ¿no? Entonces esto significa que la escuela forzosamente va a tener que tener buenos estándares de calidad. Entonces va a tener que haber en esa escuela pues se tendría que valorar la diversidad cultural más que rechazar a los que tienen menos, ¿no? Esa sería como, como lo que debería pasar, ese es en el debiera. Y bueno, en cuanto a la libertad para impartirla, yo les decía que se puede impartir por parte de los particulares. Entonces puede haber creación de precisamente de escuelas particulares, entidades privadas y de institutos de enseñanza. Y las obligaciones del Estado entonces serían vigilar el contenido educativo que se va a impartir y precisamente evitar que se discrimine. O sea, el Estado entonces en ese momento solamente vigila, el Estado no provee de educación de esta que se cobra. En el caso del Estado, solamente verá que se lleve a cabo de manera adecuada. ¿Qué otras situaciones se generan aquí? Bueno, la autonomía universitaria, que también es importante, ha sido un valor, o sea, ha sido un valor que se ha conquistado la autonomía universitaria, porque significa precisamente un sistema constitucional que se apega a la Constitución al artículo 123 y que tiene distintos órganos de representación. Los sindicatos, por lo menos en México, los sindicatos de las universidades todavía siguen siendo muy buenos, y los derechos fundamentales, ¿no? Que se protegen ahí. Entonces, ¿qué derechos se ejercen al ejercer la autonomía universitaria? Pues obviamente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de profesión, o sea, la libertad para hacernos lo que nosotros queramos, como actividad, digo, como actividad para ganarnos la vida o para actividad diaria. Y además, bueno, también tienen sin duda, pues injerencia en esto que les digo para ejercer los derechos que señala el artículo 123. ¿Qué derechos fundamentales se protegen? Ah, bueno, aquí era donde iban, ¿no? Los derechos fundamentales que les decía, pues los que tienen que ver con la libertad de asociación, con la libertad de expresión, con la libertad de ocupación. Entonces, estos serían
los que tendríamos en común. No sé si tengan alguna pregunta, ya no regresó Ángel. ¿Tengan alguna pregunta acerca de este tema? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente el derecho a la procreación y ya lo dejamos ahí, si les parece. El derecho, entonces, bueno, esta es una libertad. Esta es una de las libertades más importantes porque a partir de esta, digamos que esta es nuestra ventana a las otras libertades. A partir de que tengamos educación, podemos ver las otras libertades, me parece, con un ojo más crítico, ¿no? O sea, podemos saber de qué se tratan nuestras otras libertades. Entonces, bueno, la otra libertad de la que les quiero hablar es la libertad de procreación. Eh, la libertad de procreación precisamente pues, se refiere obviamente a, bueno, no obviamente digo, como su nombre lo señala, se refiere a procrear, ¿no? Al número de hijos que nosotros queremos tener. Permítanme un segundo. Déjenme ponerla aquí en la pantalla. Entonces, esta libertad de procreación se puede entender en términos laxos o en términos complejos. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que que puede ser tan amplio como lo pensemos. Miren, o sea, a simple vista, el artículo cuarto que señala, bueno, aquí se los voy a leer, aquí lo van a ver. ¿O tendrás tu constitución a la mano, María Cristina? ¿Sí? ¿No? Bueno, a ver, espérenme tantito entonces, porque se quedó ahí trabado. Permítanme un segundo, ¿eh? Es que ya se quedó ahí trabado y ya se quedó y no, no pasa nada, no, no ven la presentación. ¿Y me escuchan, por cierto? ¿O no me escuchan? ¿Sí? ¿El cuarto? Por favor. El cuarto, ¿sí? Pues bueno, es que yo la verdad es que ya no los veo. Se quedó trabada mi computadora. Creo que era porque se estaba subiendo el video que les digo. ¿Me escucha, profesora? Sí, sí. En el artículo cuarto, la mujer y hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la Hasta alimentación. ahí. Muchas gracias, María Cristina. Nada más era precisamente porque es lo que vamos a ver. Bueno, cuando se pueda ver. La libertad de procreación tiene que ver con esto entonces, ¿no? Pues con el número y el espaciamiento entre un hijo y otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Les decía, bueno, en términos simples, pues quiere decir nada más esto, ¿no? Pues derecho a procreación. Pero también en términos complejos, pues este derecho se ha utilizado para analizar otras cuestiones que no están reguladas en nuestra legislación. Entonces, de manera común nosotros tenemos el derecho a decidir sobre los hijos, pero también entonces esto significará que también tenemos derecho a decidir si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, ¿no? O sea, esto es lo que implícitamente se señala. Ay, a ver, permítanme un segundo, a ver, déjenme ver si ya se ve.
Déjenme ver si lo tengo aquí en este. A ver si lo tengo en PDF. Ay, de veras, se me olvidó que les iba a preguntar del caso Castañeda. Ese lo dejamos para la próxima, entonces, por favor. Ay, no se ve. A ver, déjenme cerrar todo y a ver, ahorita, denme un segundo. Bueno, excepto ¿no? Para que no. Bueno, ya, ya va a comenzar, creo, ¿eh? Esta me quedé ahí pensando porque, digo, pues no se abre, no sirve esto. Bueno, muy bien. ¿Qué significa entonces? Bueno, tal vez ya no los vamos a poder ver porque aparte mi computadora ya se trabó, creo que está imposible. ¿Qué es lo que vamos a ver en este? Bueno, les decía que podemos verlo desde varias vertientes, o sea, ¿es el derecho a tener hijos y ya? ¿O es el derecho entonces a tener alguna de las variantes que la elección implica? ¿Cuál es esta? Pues que puede ser que, por ejemplo, pues también implica también el derecho a decidir, ¿no? El derecho bueno, el que le llaman el derecho al aborto, que yo les digo que más bien tiene que ver entonces con el derecho de decisión, no tanto con el derecho, es que, bueno, aquí es un poco complejo, pero está bien que lo, que lo podamos analizar. El por qué muchas veces se confunde y parece que entonces tenemos un derecho humano al aborto, ¿no? Y entonces, bueno, no me burlo del aborto, sino me burlo o me da un poco de risa que se llegue a ese grado o pues como de falta de análisis del asunto. El derecho no es el de abortar, ¿no? O sea, el derecho tiene que ver con tiene que ver con el proyecto de vida que eligen las mujeres. Y como las mujeres son las que se embarazan, entonces son las únicas que pueden decidir si tienen o no tienen al hijo que en ese caso, bueno, en ese caso que tengan que decidir, si lo tienen o no lo tienen, ¿no? Ahí hay una discusión que es del tipo moral y que no le interesa para nada al derecho. O sea, es decir, el derecho no va a decir que hay o sea, no se va a legislar sobre que haya un derecho al aborto, porque no ese es el fin, sino que el fin entonces será proteger a las mujeres de que puedan tener las mismas oportunidades que los hombres para tener un proyecto de vida, porque el hecho de tener un hijo, pues obviamente implica pues distintas obligaciones que no van a tener los hombres. Entonces ahí hay una desigualdad que es una desigualdad real, ¿no? La primera. Entonces, por eso se ha considerado además, bueno, ¿cuál es la otra vertiente? El derecho a la vida, ese es que es muy importante y que además pues es uno fundamental desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también desde el punto de vista eh, de los derechos pues en general, ¿no? Claro, es un derecho primordial. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es que tendremos que cuidar a los que están vivos. Pero ustedes recuerden que se han hecho investigaciones, que se hicieron pues que se han hecho aportaciones por parte de la ciencia
Y en términos de la ciencia moderna, una persona no es una persona hasta que está más o menos desarrollado, ¿no? Es decir, hasta que tiene facultades como la de, pues por lo menos creo que la de la escuchar o que tiene un corazón, o sea, es decir, comúnmente pues todos tenemos a los, o la mayoría de las personas pues puede concebir, ¿no? Entonces, eso significa que eh, pues esa es una característica que tenemos todos los animales, ¿no? Mamíferos por lo menos. Entonces, en ese punto, pues solamente entra, cuando entra en confusión, pues el hecho de que se eh, de que se produzca un embrión, entonces es cuando comienza a haber la posibilidad de la vida. Pero desde el punto de vista jurídico, entonces les digo, la Corte ha determinado, por lo menos la Corte mexicana, porque otras cortes han determinado otras cosas, pero la Corte mexicana ha determinado que la vida comienza a partir de las 12 semanas de gestación. No la vida como tal, porque tampoco es un ser humano todavía vivo. Es un ser humano que ya está o sea, que tiene a lo mejor la capacidad de desarrollarse y que puede ser que sea una persona nata. Una persona es nata hasta el momento en el que nace. Entonces, una persona que no es nata, pues no tiene o sea, no alcanza la misma categoría. Sin embargo, la vida se respeta entonces a partir de la tercera semana, de la 12ª semana, ¿no? De gestación. Antes de eso, entonces no se considera una persona, entonces tampoco se considera un asesinato, ¿verdad? Entonces tampoco se considera una situación de quitarle la vida a alguien. Eso en términos jurídicos. Entonces, la libertad de procreación, les digo, pues tiene que ver con la manera con que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento, el espaciamiento, perdón, de hijos, no el esparcimiento. Bueno, también tiene derecho a elegir sobre el esparcimiento, pero la libertad de procreación entonces se inclina a pensar que todos pueden decidir cuántos hijos tener y ya. Pero en el caso del artículo 162 del Código Civil, en donde se explica la garantía que esto implica, dice que los cónyuges tienen derecho a decidir, pero que en caso de que no puedan tener hijos, entonces pueden utilizar un método de reproducción asistida. Eso es lo que le añade la garantía. Entonces, si yo no puedo tener hijos, entonces también debería de tener acceso a los medios de reproducción para tenerlos, ¿no? Eso es lo que garantiza este derecho. Y después también entonces nos garantiza otras dimensiones. O sea, estos son los métodos asistidos. También nos diría, o sea, en términos generales, ¿se acuerdan que era cuántos hijos quiero tener? Luego, en métodos asistidos, pues cuántos hijos, no puedo tener hijos, entonces si puedo utilizar alguno de estos medios que tiene la tecnología para usar. Luego también entonces estaría la vertiente de no quiero tener hijos y entonces eso implica un aborto o bien la adopción, ¿no? Entonces, el derecho a decidir precisamente de manera implícita, pues tiene que ver con recibir información. Dice ahí de manera informada. Ustedes ven que en el artículo dice de manera informada. Esto significaría, pues, que quién tiene que informarnos, pues el Estado, ¿no? Porque si no, ni modo que nosotros de manera automática vamos a recibir el conocimiento del cielo. O sea, entonces la obligación, o sea, este derecho, como todos los derechos humanos, implican una serie de obligaciones para el Estado y para que nos diga entonces qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que puede pasar en caso de que tome esa decisión. Y los métodos asistidos entonces implican precisamente pues el hecho de que un pequeño grupo de personas es el que puede acceder a estos métodos porque son muy caros. Entonces, obviamente, no es una opción dentro del derecho. Y el de no tener hijos, pues también implica a veces el hecho de tomar en consideración que las parejas ya no van a ser con la misma composición que las conocemos a partir del reconocimiento de los matrimonios entre personas de distinto sexo. Es decir, el no tener hijos puede ser una constante porque implica pues que dos personas del mismo sexo se unen y salvo que sea entonces la opción de la adopción, también ahí habría entonces un derecho que se les debe a las personas del mismo sexo en cuanto a que no han sufrido de discriminación y sufren de discriminación en el momento en el que no pueden adoptar, porque pues una de las implicaciones que tiene el artículo cuarto es que dice que podemos elegir. Entonces deberíamos de poder elegir a partir de que pudiéramos adoptar, ¿no? Pero como esto todavía no está tan desarrollado, entonces en México, aunque se prevé la posibilidad de adoptar, pues la verdad es que muchos
pues es todavía un proceso muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, esta es la presentación que ustedes vieron así. Creo que la vieron igual que yo porque no se ven las imágenes, no sé qué le pasa. Supongo que es por esta falla que está pasándole a mi computadora. Pero entonces la próxima clase, revisen la presentación, por favor, y la próxima clase hacemos ahí algunas anotaciones. Hagan el ejercicio que les dejé y bueno, ahora vamos a parar por aquí porque además no